Bienvenidos un día más al canal del Padre Pic. Hoy vamos a comenzar una serie sobre los tres enemigos externos del alma: el mundo, el demonio y la carne. Sabemos que el único gran mal absoluto en nuestra vida es el pecado. Ese es nuestro verdadero enemigo. Sin embargo, el mundo, el demonio y la carne buscan conducirnos al pecado. Por lo tanto, por eso debemos evitarlos y luchar contra ellos. Pues desde esta perspectiva vamos a tratar los tres, pero hoy vamos a comenzar por la lucha contra el mundo. Y como advertencia decir también que la perspectiva es la de la perfección. Estamos buscando ser perfectos, a eso nos llama el mismo Señor. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, todo aquel que no aspire a la perfección, que quiera quedarse en un cristianismo mediocre y de bajos vuelos, puede simplemente apagar el vídeo porque tal vez no sea para él y le causará tal vez escándalo por las cosas que se dicen en él, porque es un vídeo, creo yo, exigente. Y todo esto lo saco de Rollo Marín en su Teología de la Perfección Cristiana, donde habla de estas cosas. Por lo tanto, iré siguiendo literalmente, he hecho un pequeño resumen de estos puntos y lo iremos siguiendo, para así tener una cosa sistemática y poder tener muy bien instalada en nuestra mente y en nuestro corazón lo que significa esta lucha, en este caso, contra el mundo. Y se pregunta primero Rollo Marín, ¿qué es el mundo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de el mundo? ¿No? Y es difícil pues darle una definición. Y dice que fundamentalmente es el ambiente anticristiano que se respira entre las gentes que vivan totalmente olvidadas de Dios y entregadas por completo a las cosas de la tierra. Este ambiente malsano se muestra, dice Rollo Marín, en 4 formas. La primera, dice, falsas máximas, ¿no? Tenemos las máximas del mundo, las consignas que nuestro mundo pregona. Primero exalta las riquezas, exalta los placeres, la violencia, el fraude, el engaño, al servicio del egoísmo, la libertad omnímoda, es decir, una libertad absoluta y total, que está por encima de absolutamente todas las cosas, para entregarse a toda clase de excesos y pecados. Esto es lo que el mundo preconiza, ¿no? Lo que el mundo predica, fundamentalmente, es esto, ¿no? Y a esto nos referimos cuando hablamos de mundo. Dice, hay que disfrutar de la vida. Dios es muy bueno y comprensivo. No por divertirnos un poco nos vamos a condenar. Hay que ganar dinero sea como sea. Lo principal de todo es la salud y la vida larga. Comer bien, vestir bien y divertirse mucho. Estas son las máximas consagradas por el mundo y a las que rinde culto y vasallaje. La gente vive, y muchos de nosotros también, al servicio de estas máximas, quien más, quien menos, pero son cosas que se instalan en nuestro corazón. Eso es la mundanidad. Cuando se habla de la mundanización de la iglesia o de las personas, nos referimos a esto, a que nuestra vida empieza a tomar los derroteros de estas máximas, empieza a fijarse en esas cosas y nuestra meta es todo lo que hemos dicho ahora. Disfrutar, tener salud, los placeres del mundo, ganar dinero, las riquezas, el egoísmo, la libertad omnímoda, todo eso son las máximas del mundo que se instalan en nuestro corazón. Al ladrón, dice Rollo Marín, se le llama hombre hábil en sus negocios. A un hombre seductor se le llama hombre alegre. A un impío y librepensador, hombre de criterio independiente. Y a una mujer con trajes indecentes se le llama a una que viste al día, simplemente. Y todas son cosas estas que podemos haber oído también en nuestra vida. La segunda característica de esta vida mundana, ¿no? Son las burlas y persecuciones contra la vida de piedad, ¿no? Contra los vestidos decentes y honestos, contra los espectáculos morales que califica de ridículos y aburridos, contra la delicadeza de conciencia en los negocios, contra las leyes santas del matrimonio, contra la vida cristiana en el hogar, contra la sumisión y obediencia de la juventud. Esto es el espíritu mundano, el que se ríe de todas estas cosas, ¿no? Y viene como con esa risita de fondo, ¿no? Riéndose de todo ello. Eso es la mundanidad. Y yo creo que muchas veces son burlas veladas, que pasan en nuestro corazón y quizá no las expresamos, pero como que hay un recelo hacia las cosas buenas muchas veces.
Y eso es fruto de un corazón mundanizado. Por eso, decía al principio, tendemos a la perfección. Y esto tiene que servirnos un poquito de examen de conciencia para ver si estas cosas ocurren o no en nuestra alma también, para ir purificándoles y pedirle al Señor la gracia de apartarnos de ellas. El tercero son los placeres y las diversiones, ¿no? Que cada vez son más abundantes, cada vez más refinados y más inmorales. Teatros, cines, bailes, centros de perversión, playas y piscinas, dice, con inmoral promiscuidad de sexos, ¿no? Es decir, con pues mixtos y con vestidos de cualquier manera, o más bien muchas veces sin vestir, y eso pues nos da igual, porque total, lo importante es pues disfrutar, tenemos derecho, ¿no? Hace mucho calor, una serie de cosas que pasan por encima de la moral y de la perfección cristiana. No se piensa ni se vive más que para el placer y la diversión, a la que se sacrifica muchas veces el descanso y el mismo jornal indispensable para las necesidades más apremiantes de la vida. Y especialmente dirigido a la juventud, también quería decir, pues porque creo que es un tema, hace tiempo que lo pienso, cuánto dinero y cuánto tiempo dedicado al ocio, y especialmente al ocio caro y libertino. Y después, no quiero decir que el mercado de la vivienda esté muy bien, porque sabemos que está muy mal, pero justamente las exigencias de nuestro tiempo, pues quizá pasan también por una renuncia muchas veces a placeres pues que nos ocupan muchísimo tiempo, que podríamos dedicar pues a hacer cosas mucho más valiosas, y especialmente al dinero gastado, y que podríamos pues ahorrar y con él pues empezar a trabajar en ese orden de cosas, ¿no? Pero tenemos derecho a que nuestros padres nos dejen un mundo mejor. Ciertamente sería lo ideal, ¿no? Que los que nos preceden pues nos dejen un mundo mejor, pero muchas veces no es así, y vivimos en la realidad de las cosas, ¿no? Y si ciertamente tenemos que intentar pues luchar para que las cosas pues sean mejores, también en el nivel personal tenemos que renunciar a cosas. O sea, lo que no vale es decir tenemos derecho a todo, ¿no? Porque las cosas no son así y el mundo no funciona de esa manera. Después de este breve inciso, que no quiero entrar en esta polémica, pero quería comentarlo pues para ver qué es lo que hay de fondo, ¿no? Y ya por sí mismo pues no es un bien tampoco gastar excesivo dinero en el ocio, especialmente si son cosas pecaminosas, ¿no? Y mucho menos tampoco un tiempo que podríamos dedicar pues a la vida intelectual y a la vida espiritual, que son las cosas más elevadas, ¿no? Y no a cosas que solo nos llevan a mover las cosas bajas del hombre. Y el cuarto punto, dice, escándalos y malos ejemplos. Dice, hasta el punto de que apenas se puede salir a la calle sin que haya algo que nos incite a pecar, ya sea en las conversaciones que vemos, ya sea en los carteles o en tantas cosas que nos inducen a pecar, ¿no? Pues eso es cuando los escándalos y malos ejemplos que vemos pues casi cotidianamente, ¿eh? En la calle. También ahora pues en la era de internet pues mucho más fácil también acceder a tantas cosas que nos llevan al mal. Y dice San Juan en el Evangelio, el mundo está como sumergido en el mal bajo el poder de Satanás, ¿no? Lo dice en una de sus cartas, ¿no? El mundo está como sumergido en el mal bajo el poder de Satanás. Eso es el mundo, ¿eh? Así está. Y dice el mismo Señor en el Evangelio también, que nos pone en guardia contra estas seducciones del mundo. ¡Ay del mundo por los escándalos! ¡Ay del mundo! ¿No? En cierta manera, este espíritu mundano va a ser juzgado también duramente por llevar a tantos al camino de la perdición. Y ahora vamos a hablar, Rollo Marín da pues unas claves en el modo de combatirlo. ¿Cómo combatir al mundo? Dice, el remedio más eficaz sería pues apartarse absolutamente de él, ¿no? Pero no todos están llamados a la vida religiosa contemplativa, a apartarse absolutamente del mundo, sino que muchos están llamados a vivir en el mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo, ¿eh? Por lo tanto, no somos mundanos, sino que vivimos en el mundo. Eso hay que tenerlo muy claro, especialmente para aquellos que confunden, ¿no? Vivir en el mundo con mundanizarse. Dice, es preciso que adquieran un verdadero espíritu de Jesucristo, que es diametralmente opuesto al del mundo. Por tanto, como aspiramos a la santidad y a la perfección, y eso significa la cristificación, tenemos que adquirir poco a poco y con las virtudes y la gracia, especialmente, pues el verdadero espíritu de Jesucristo.
Y eso consistirá primero en huir de las ocasiones peligrosas, renunciar a espectáculos en la mayoría de los cuales se inocula el mundo, inocula su veneno, siembra sus errores y excita las pasiones bajas. Eso ocurre en la mayoría de los espectáculos, no en todos. Evidentemente puede haber espectáculos buenos, pero generalmente son malos. Hay una tendencia clara en nuestro mundo a que los espectáculos siempre tengan a un contenido verde, un contenido pecaminoso, ¿no? O al menos dudoso, ¿no? Otros no, y entonces adelante, ¿no? Aquí no se hace una enmienda a la totalidad, pero sí a ser muy cautos y muy claros en los espectáculos que escogemos, ¿no? Dice el Eclesiastés: el que ama el peligro perecerá en él, ¿no? Y por eso una necesidad de mortificarse para alcanzar la perfecta unión con Dios. Mortificar nuestros sentidos, porque a la que nos empezamos a dar y entregar a cualquier placer, pues nuestro cuerpo va pidiendo más y más. Por eso, cuando nos vamos mundanizando, es cada vez más difícil salir de esa mundanización y vamos penetrando cada vez más en las oscuridades del pecado. A nada renuncia quien deja todas las cosas por Dios, ya que todas las criaturas son como si no fueran delante de Él. Solo a nuestra ceguera y obcecación debemos atribuir el que nos parezca demasiado caro comprar la santidad, que es la felicidad eterna, a cambio de unos cuantos céntimos. Y esta es una gran cuestión. Es decir, ¿queremos realmente pagar con nuestra vida pues unos placeres que nos conducen a la perdición eterna? ¿O nos vale la pena realmente sacrificar pues estas cosas que realmente nos aportan muy poco o nada? O incluso son contrarias a la unión con Dios, que es nuestro fin. Son centavos comparado con lo que el Señor nos promete. Y eso es lo que está en juego, ¿no? Nuestra plena felicidad. En segundo lugar, dice: avivar la fe. Nos da la victoria contra el mundo la fe. Y eso dice la primera carta de San Juan: esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y por eso oponer a las falsas apariencias del mundo la firme adhesión del espíritu a las cosas divinas invisibles. Es una afirmación constante la de la necesidad de una vida irreprochable ante Dios y ante los hombres. Vivid irreprochablemente, sin mancha, sin pecado. Ese es nuestro llamado. Después, esto se tiene que vivir como tendencia. Tendemos a eso, caminamos hacia ello, lo tenemos claro, sabemos cuál es nuestra meta. Después, pues vamos por ahí y caemos, nos levantamos, luchamos. Ese es el noble combate de la fe. No el que dice, no, la santidad es quedarse en lo mediocre, con eso es suficiente. No, la santidad es vivir irreprochablemente ante Dios. Y después, pues me quedo medio por el camino, pero tiro adelante, pido perdón, me confieso y sigo. Pero tengo muy clara cuál es la meta. Y eso es lo que vivimos por la fe y es lo que la fe nos enseña. En tercer lugar, considerar la vanidad del mundo. Es muy importante considerarla, ¿no? Ver qué es lo que provoca la mundanidad de nuestro corazón. ¿Somos verdaderamente felices cuando hacemos esas cosas? ¿Estamos llamados a ello? ¿Estamos llamados a vivir mundanamente? ¿O nuestro corazón realmente reclama algo mucho más grande? Porque el mundo pasa y con él también todas sus vanidades, sus placeres y sus concupiscencias, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Nada hay estable bajo el cielo, dice también la Escritura. Y el mundo cambia continuamente sus juicios, sus afirmaciones, sus gustos y caprichos. Reniega a veces de lo que antes había aplaudido, yendo de un extremo a otro sin el menor escrúpulo. Y este es nuestro mundo, un mundo cambiante. Ahora llama bien al mal, después dice ahora esto que ahora antes estaba bien, ahora está mal. Ahora esto que antes estaba mal, ahora está bien. Y después cambiarán y con otras cosas. Y el mundo va decidiendo según sus intereses lo que conviene o no. Pero el Señor dice claramente que únicamente Dios no se muda, dice Santa Teresa. Solo Dios no se muda, ¿no? El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y junto a Él permanece siempre su verdad, ¿no? Veritas Domini manet in aeternum. La verdad del Señor permanece para siempre y su justicia
también justitia eius manet in saeculum saeculi. La justicia del Señor también permanece por los siglos de los siglos, para siempre. Y el que cumple su divina voluntad permanece también para siempre. El cuarto punto, dice pisotear el respeto humano. Este es fundamental. Y aquí yo creo que nos podemos sentir identificados absolutamente todos, o casi todos, ¿no? Tenemos una gran atención al que dirán, ¿no? Y es una de las actitudes más viles e indignas de un cristiano, y una de las más injuriosas contra Dios. Para no disgustar a 4 gusanillos que viven en pecado mortal, se conculca la ley de Dios y se siente rubor. Nos ruborizamos, nos empequeñecemos cuando alguien empieza a criticar a Dios o a la Iglesia. Nos hacemos pequeños, nos callamos, nos escondemos, ¿no? Eso es lo que nos pasa a muchos. Y Jesús negará delante de su Padre a todo aquel que le hubiera negado delante de los hombres. Esto es una palabra clarísima del Evangelio. Por eso tenemos que tener una actitud franca y decidida ante Dios. Al que no está conmigo, está contra mí, dice el Señor. Y San Pablo dice, no sería discípulo de Jesucristo si buscase agradar a los hombres. Por lo tanto, debemos prescindir en absoluto de lo que el mundo pueda decir o pensar. Aunque le chille el mundo entero y le llene de burlas, ha de seguir adelante con inquebrantable energía y decisión. Y por eso, y aquí esto es importante y me sorprendió cuando lo leí, dice, porque muchas veces nos encontramos con gente y nosotros mismos, ¿no? Que decimos, bueno, en nuestra empresa o en ciertos círculos debemos no decir nada. Y entonces, bueno, si nos preguntan, quizá alguna vez diré alguna cosa, pero ojalá incluso no me pregunten, ¿no? Y yo pues intentaré inmiscuirme allí, muchas veces caeré, muchas veces me reiré ante cosas, pues porque no sé qué hacer, porque no he sido franco y no he sido claro desde el principio en las cosas que atañen a Dios. Dice, es mejor adoptar desde el principio una actitud del todo clara e inequívoca para que a nadie le quepa la menor duda sobre nuestros verdaderos propósitos e intenciones. Eso es clarísimo, ¿no? Y después, dice Rollo Marín, el mundo nos odiará y perseguirá, pero si encuentra en nosotros una actitud decidida e inquebrantable, acabará dejándonos en paz, dando por perdida la partida. Es decir, tenemos que ser más pesados que ellos, tenemos que ser más francos que ellos, tenemos que ser más claros. De manera que el otro diga, es que cada vez que hablo a esta persona me topo con un muro. Incluso me está haciendo daño a mí en mi mundanidad, porque está poniendo en duda, en cuestión también mis principios mundanos, ¿no? Me veo yo atacado. Y hay mucha gente que al no querer cambiar, pues prefiere huir. Y otros incluso que a lo mejor, gracias a nuestra franqueza y a nuestra claridad, pues a lo mejor cambian de vida, ¿no? Y les ayuda a acercarse al Señor. Por eso ser francos y claros desde el primer momento, dejando claros que nuestros principios son serios y son firmes. Eso tiene que ser clarísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ni siquiera tenemos claro lo que significa ser cristianos. Ni siquiera tenemos clara nuestra fe y no sabemos defenderla y por eso pues nos escondemos muchas veces ante los ataques del mundo. Y por último, el mejor medio de vencer al mundo es no ceder un solo paso, renunciar para siempre a sus máximas y vanidades. No ceder ante la mundanidad ni un paso. Ser claros y firmes. Es mejor pasarse de largo que de corto. Mejor pasarse de excesivo que pasarse de suave y de blando, que además es nuestra tendencia general, ¿eh? La tendencia general es precisamente esa. Pues le pedimos al Señor que nos haga huir de la mundanidad, que nos haga ser serios en esa lucha contra el poder del mundo, contra esa mundanización, para que seamos perfectos e irreprochables ante el Señor y aspiremos verdaderamente a la santidad. Y el Señor dará el 100 por 1 a aquel que se entregue plenamente a Él, a aquel que luche con denuesto contra el pecado, contra el mundo, demonio y la carne, tendrá la glorificación, tendrá la plenitud de Dios en su alma. Ese es nuestro reto, esa es nuestra misión, esa es nuestra meta y no queremos cejar en el empeño de luchar en pro de nuestra santidad.